al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Temor a Dios no es miedo a Dios, no, es reverencia a Dios. Amén. Es respeto a Dios, es amor a Dios. Amén. Eso es lo que es el temor de Dios, reverencia. El temor. Y es que Dios es temible. Dios es grande y temible, eso está escrito, ¿sabéis? Pero el temor a Dios es reverencia, no miedo. Gloria a Jesús. Entonces, como Cristo, el temor de Dios, ¿qué le hizo? ¿Qué le llevó a Jesús? Pues le llevó a obedecer, le llevó a humillarse. A humillarse le llevó el temor reverente a Dios. Y dice que suplicó con lágrimas y ruegos que nos diera su carne. Allí estaba el hombre. Cristo hecho hombre en el Getsemaní, diciendo, Padre, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Pero el temor reverente a Dios pues, le llevó a humillarse, a sujetarse a la voluntad del Padre y a traernos esta salvación tan grande por medio de Jesús, ponernos a cuentas para con Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y el temor de Dios aprende. Amén. Dice en el Salmo 64:1. ¿Escucho a Dios? ¿Es el 64:1? Sí. Pues igual de repente me he equivocado. Dice así la palabra de Dios en ese salmo, dice, os enseñaré el temor del Señor. El temor de Dios es algo que se aprende. Dios nos enseña, incluso dice la palabra de Dios cuando hablaba de Cristo, el profeta hablaba de Jesucristo en Isaías 11:3. Isaías 11:3, a ver si lo puedes conseguir. Cuando Dios estaba profetizando por la boca de Isaías 700 años antes del reinado de Cristo, estaba hablando de que iba a salir un retoño de las raíces de Isaí y del linaje de David, y ese era Cristo que estaba profetizando. Y dice en el 2, antes de eso dice, reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Entonces, el temor de Dios es algo que se tiene que entender. El temor de Dios es algo que se aprende. Dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Necesitamos aprender el temor de Dios. Y necesitamos mejor aprender el temor de Dios desde aquí, desde las tablas, que desde el ruedo. Porque hay una cosa que dice el Señor, que dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Cuando tú has padecido en tus carnes el castigo del Todopoderoso, ay amigo. Ay amigo, gloria a Jesús. Si hubiéramos que citar a algún hombre al que tenía Dios, ¿quién sería? A ver, un hombre de la Biblia que tiene un libro completo que era temeroso de Dios. ¿Quién lo sabe? Amén. 3 veces en los primeros versículos dice en el 1 de Job, 1:1, un varón llamado Job, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el 1:8 vuelve a decir, Jehová, cuando hablaba con el diablo,
estaba orgulloso de Job y le decía: ¿no es considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y si leemos en el 2:3, nos encontramos con la misma situación. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinases sin causa? Job había pasado de ser un empresario exitoso rico con una gran familia a estar sin familia. Sus hijos los había destruido en una tempestad, los criados, sus ganados y todo lo había destruido en una tempestad, y aún seguía reteniendo su integridad, reteniendo su temor a Dios. Después él lo incitó de tal manera, dijo: piel por piel, toca su vida y ya verás cómo blasfema en tu misma presencia. Y le dejó el Señor. Y ese hombre tuvo una llaga que dice que hasta con un ladrillo se cortaba la cabeza del hombre. Y aún así dice que salió su mujer al paso y dijo: retienes tu integridad. Y dice: maldice a Dios y muérete, le dijo. Y sin embargo Job dice: Dios, que todo sea el nombre de Dios, bendito de Dios, solamente vendrá lo bueno. No vendrá también lo no tan bueno, lo que es malo de parte de Dios. Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Amén. La integridad, el temor de Dios están también juntas. La integridad tiene que ver con el temor de Dios. Él, aún así, a pesar de todas aquellas situaciones adversas, retuvo su integridad. Y si leemos un poco más adelante en el 4:6, pues sus amigos le decían de Job, dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Y si leemos un poquito más adelante en el 18-28 creo que es, Job estaba entendiendo que la sabiduría, el principio de la sabiduría, era el temor de Dios. Gloria al Señor, amén. Entonces, el temor de Dios nos guarda y el temor de Dios nos bendice. Si nosotros vemos la historia, cómo termina con Job, y si leemos el libro de Eclesiastés, del hombre más sabio de la tierra, el que dijo que el principio de la sabiduría era el temor del Señor, acaba diciendo que todo el hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque de todo hemos de dar cuenta. Fíjate, el hombre más sabio del mundo, el hombre que fue más poderoso en su época, que nadie hubo como él, acabó con la conclusión de que el todo, lo máximo del hombre, donde tocas el listón último, es el temor de Dios. Teme a Dios es el todo del hombre. Así está escrito en Eclesiastés. En gloria a Jesús, amén. Entonces, la historia de Job, ¿cómo acabó? Pues si leemos al final, en el 28, cuando está concluyendo la historia de Job, pues ¿sabes en qué concluyó? Que entendió, después de todas aquellas pruebas, aquel hombre que temía a Dios, que todo lo podía. Después de haber superado aquellas pruebas, entendió que hablaba cosas que ni siquiera entendía, que eran demasiado maravillosas para él. Está escrito en Job 42. Y entendió que después de que había oído mucho tiempo de Dios, ahora sus ojos le veían, después de toda aquella situación adversa y haber mantenido su integridad. Y entendió que lo que necesitaba, a pesar de ser alguien del que Dios estaba orgulloso, por así decirlo, del que Dios estaba agradándose, del que Dios era un varón de estima, acabó llegando a la conclusión, siendo un varón temeroso de Dios, acabó llegando a la conclusión de que por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén.
Y esta es nuestra condición, y este es el principio del temor de Dios, saber que somos polvo y que al polvo vamos a ir, y que en las manos del Señor está la